Bueno, ahora vamos a ver este video de Numinosa sobre el frustrante mito del talento. Mi opinión personal sobre este asunto antes de que empiece. El talento no existe. Lo que existe es cierta predisposición de querer hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si bien es cierto que el arte es intuitivo en cierta medida y que por ende cualquier persona puede convertirse en artista, si no tienes cierto afán de mejorar y cierto afán de querer compartir con los demás lo que tú produces, nunca vas a mejorar y nunca vas a hacer nada. Por eso es que hay tanto escritor que se va a la mierda, porque está más preocupado en escribir su libro, plasmar sus pensamientos, exorcizar a sus demonios. Bueno, para eso existe la terapia, bebé. El arte es algo que tú compartes con la gente y la gente solo va a querer consumir tu arte en la medida en que le hables a ellos, no en el que te explayes y sueltes tu ego en las 4 direcciones. Entonces vamos a ver qué es lo que hay aquí con Numinosa. Vamos a ver si está basada o es la opinión más pendeja que voy a escuchar hoy. Dale play, pues. Si hay algo que me remueve los dientes y me hace tensar los músculos, señal de que estoy entrando en una postura defensiva, es que alguien me diga que ojalá hubiera nacido con mi talento para dibujar. Y no sí, ese es un comentario pocho. Son pocas las veces que me han dicho esto. Al final, lo único que hago cuando escucho ese tipo de oraciones es esbozar una sonrisa incómoda y aguantarme las ganas de decirle: en realidad, yo dibujaba igual de horrible que ti, lo que pasa es que tú no seguiste dibujando y yo sí. Algo similar le Claro, es una cuestión de paciencia y una cuestión de perseverancia. Porque claro, todo lo que uno hace empieza siendo basura. Es muy raro que uno a la primera le achunte a cualquier proyecto. Entonces, claro, es con el tiempo, con la paciencia, con la pasión, con la determinación. Y también con cierta cuestión que nunca se toma en cuenta en el arte, y es el afán de ser profesional. Porque siempre se habla del bohemia, del artista, del alma torturada, tipo Van Gogh y esa mierda. Pero poco se habla de la gente que se sienta, pinta todos los días, dibuja todos los días, escribe todos los días. Y claro, por el solo hecho de la repetición y la constancia, mejora. De hecho, es mentira que Van Gogh fuera un alma torturada, que hiciera gran cosa, no. De hecho, es todo lo contrario. Van Gogh fue un gran artista a pesar de su enfermedad. Pasaba, por ejemplo, a Miguel Ángel. Y lo mismo, todo el mundo dice: no, pero ¿y Messi? Messi, el mejor jugador del fútbol de todos los tiempos. Me vas a decir tú que eso no es con talento. No. ¿Sabes desde qué año, desde qué edad Messi estaba patinando una pelotita de forma profesional? Desde antes de los 15 años, desde que era un niño chiquitico, cuando tú estabas ocupado jugando a la Play, jugando Final Fantasy VII, mientras tu papá te tocaba, bueno, tu papá no, mientras que tu tío te tocaba para comprarte el CD del Final Fantasy VII. Desde esa época, Messi está pateando la pelotita. No sabe hacer otra cosa en su vida. Y por ende, es el mejor del mundo. Porque ha pateado esa pelotita quizás como nadie en el mundo. Quien fue uno de los primeros en quejarse públicamente de esto, al escribir que si la gente supiera lo duro que tuve que trabajar para lograr mi maestría, no parecería tan maravilloso en absoluto. Me imagino... No, y además que Miguel Ángel era escultor, así que todavía más peludo. que algo parecido... No, y además que también Rafa Nadal lo dice. No, yo no tengo talento. Yo lo que hago es que todos los días 8 horas practicando el tenis. Aunque no quiera, aunque no me guste, aunque esté cansado, aunque todo. Profesionalismo. Lo que pasa es que uno cree que el arte es una cuestión de bohemios y de inspiración. Y no, tiene mucho de trabajo profesional. Es un trabajo profesional. Y mientras más profesional seas en el arte, mejores resultados te dará. Por eso es que si tú lo que quieres es escribir porque te hace gracia y te gusta la cuestión, bueno, haz lo que tú quieras. A ti nadie te va a decir nada. Tú escondes los papeles en una gaveta. Pero si en realidad tienes ambición por vender libros, porque la gente lea tus historias, ahí ya tienes que dar un salto de calidad adicional. Proponer algo que a la gente le interese, algo que les llame la atención. No solo algo que te satisfaga a ti personalmente.
Lo cual a mí me parece una cuestión egoísta. No, bueno, lo de Martin ya es otra cosa, Aleri. Lo de Martin es que básicamente creó un libro inabarcable. Es un libro inabarcable. Yo no sé cómo carajo ese señor a la edad que tiene va a poder terminar ese libro. No tengo ni la más remota idea. Y contra todo lo que tú creas, mientras más te esfuerzas en el arte, más sencillo se te va a hacer, porque es como hacer ejercicio. El cerebro es un músculo más. Entonces, mientras más lo ejercites en el arte, más mejor. Uf, mucho mejor serás en el arte. De hecho, yo mientras estaba haciendo un reto de escribir todos los días por lo menos 1500, 2000 palabras, iba anotando en el cuaderno, en los cuadernos que tenía aquí a la mano, ideas de cuentos, ideas de párrafos, ediciones, comentarios, cosas así que yo iba agregando. Entonces, claro, para ver. Mira, aquí está, desde aquí. Aquí, copias y letras, ideas de cuentos, ideas de esto, corrijo esto, mejor cambio esto y así. Y así, este es el primer cuaderno, por ahí tengo el segundo dando vueltas. Entonces eso, es como un músculo, el cerebro es un músculo y tienes que trabajarlo como tal. Rutina diaria, ejercicio, lo alimentas, lo descansas cuando tienes que descansar y lo nutres cuando tienes que nutrirlo. Deben sentir esos médicos que tras una compleja y larga cirugía con la cual le salvaron la vida a alguien, deben escuchar a los familiares diciendo cosas como que es un milagro o que todo fue gracias a Dios y a sus oraciones. Y miren, no quiero menospreciar por supuesto la fe de nadie, pero es obvio que no hubo ningún milagro y que si esa persona sobrevivió fue gracias a un equipo de doctores que tuvieron que estudiar muchos años para saber dónde se debe aplicar el bisturí. Y también es eso, es que supongo que también tiene mucho que ver con eso, que hay tantas expectativas en ese viejo conchetumare que no le da para terminar el libro. Y además que tiene mucho lore escrito, entonces claro, supongo que estará aprovechando para sacar el lore Targaryen antes de ponerse en otra cosa. O es que le está gustando tanto los Targaryen que se pone solo a escribir eso. Y ahí podemos entrar en otras cuestiones sobre, oye, cuántas veces tengo que corregir un texto, cómo lo abarco, cómo lo condenso, es un montón de cosas. Pero hay tantos engranajes, tantas cosas moviéndose en Juego de Tronos que es básicamente inabarcable. Es extraño pensar que hasta el día de hoy hay gente que atribuye el talento o conocimiento a una especie de don divino y no al trabajo duro, porque esta idea es bastante arcaica en realidad. En la antigüedad, de hecho, el talento era un don atribuido a los dioses y luego esto pasaría a ser obra de las hadas y luego de los ángeles. Es como si les costara creer que alguien realmente invierte una parte considerable de su tiempo en ser bueno en una disciplina. De hecho, para el propio Platón, la brillantez de un poeta se debía a un entusiasmo e inspiración divina, lo que no era raro ya que se consideraba entonces que los poetas en realidad solo eran portavoces del mundo de los dioses. Por eso, para Platón y otros filósofos de su época, el talento poético era algo que provenía de las musas, que era un regalo de los dioses. Y a partir de aquí viene esta idea de que los genios tienen dones innatos de origen sobrenatural. Mentira, evidentemente mentira. Ah, bueno, y dato curioso. En base a la palabra musa, se creó la institución, el edificio llamado Museión. El edificio, el templo de las musas, o algo así se traduciría, o el edificio de las musas. Motivo por el cual había que admirar a estas personas, ya que si los dioses les habían dado ese regalo, entonces es porque estaban más allá de lo humano y merecían ser tratados de forma especial. Afortunadamente, la neurociencia y la psicología reciente han podido derribar estas absurdas creencias, lo que hace aún más frustrante, al menos para mí, que aún haya gente pensando que el talento es algo innato y que o naces con él o no, como los cuentos, vamos. El rey invita a un grupo de hadas a la fiesta de nacimiento del bebé para que cada una de ellas le otorgue un don que lo hará sobresalir en la vida. Pero la cuestión es que en realidad no existen las cenicientas. Bueno, quizás sí en lo económico y en cuestiones de belleza física. Pero muchacha, pero ese es el cuento de la Bella Durmiente. Oye, pero bueno, primer dato errado. Pero no cuando hablamos de talento. Y ya que hablamos de pero que esa era la Bella Durmiente.
talento, una de las cosas que siempre recomiendo es invertir en formación y educación. Bla, 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 No bla, puedes llegar bla, por bla, bla. 500% en esta oportunidad. Mi buen amigo Kant, por ejemplo, y con el que casi nunca estoy de acuerdo, también pensaba que el talento era un don natural, pero no podemos culparlo. En su época se idealizaba y romantizaba muchísimo la figura del artista, del genio creativo. Fue recién en el siglo XIX cuando Sir Francis Galton, y primo de Charles Darwin, realizaría la primera investigación más seria sobre el origen del talento. En su libro Genios Hereditarios, él concluyó que el talento y el genio intelectual siguen líneas hereditarias, que todos... No, pero evidentemente, Fronter, que también tiene mucho que ver con las circunstancias que tienes. Si tienes una circunstancia que te nutre y que te permite desarrollar tus intereses artísticos o de cualquier tipo, evidentemente ese va a ser más propenso a que triunfes. Evidentemente, si eres un pobre niño boliviano, no esperes ser un maestro mangaka como Osamu Tezuka. ¿Me entiendes? Si eres un niño boliviano que con suerte ha visto un lápiz y un papel en su vida, ciertamente no esperes ser un genio del software. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas obviamente que influyen en la ecuación. Pero todos nosotros somos hojas en blanco. Y también tenemos que saber utilizar lo mejor de las circunstancias en las que tenemos. Saber jugar con las cartas que tenemos. Se trataba de una lotería genética, y este énfasis en la genética no solo sería la semilla de las teorías del coeficiente intelectual, sino de Pero yo dije peruano, no boliviano, ¿o sí? cosas como la eugenesia. Aunque Galton tenía razón en una cosa al concluir que el talento, aunque tuviera una herencia genética, no afloraría sin trabajo duro y tiempo. Sin embargo, este tema es muchísimo más complejo en realidad. Y también porque tenemos que tener en cuenta lo que cada uno de nosotros entiende por talento. Para algunos quizá gente como Sarah J. Maas o Cuauhtémoc Sánchez sean talentosos en la escritura, mientras que a otros nos resultan bastante mediocres, tirando a terribles. La idea del talento puede resultar bastante subjetiva dependiendo de qué tan buena educación musical, deportiva, literaria, matemática, artística tenga cada uno de nosotros. Por eso, cuando sabemos poco sobre determinada disciplina, como el ballet, podemos quedar asombrados con la presentación de cualquier bailarina o bailarín promedio. En realidad no. Hace un año o dos fui a ver el lago de los cisnes, el Cascanueces. Y sí, al principio te impacta ver a las niñas estas bailar de puntitas, pero ya a la media hora ya tú dices, pero qué aburrido es esta poronga, qué cagada. Pero probablemente no se ha percibido así para quienes sí saben sobre danza. Lo mismo con la música. Para mí cualquiera que saque acordes bonitos de una guitarra ya es alguien súper talentoso. Pero no sé si Beth Young opine lo mismo. Probablemente su idea del talento guitarrístico sea muy diferente al de la mayoría de nosotros. Y esto lo veo siempre en el mundillo del arte y el literario, que es mi fuerte. Personas con poca experiencia en lectura creen que cualquiera que escriba un libro o pinta un cuadro ya es súper talentoso, cuando en realidad no, tal vez sean habilidosos, pero talentosos es tirar demasiado hacia arriba. Dibujar correctamente un ojo o escribir un cuento sin faltas ortográficas no te hace un artista ni un literato necesariamente. Ciertamente que no. Se requiere más que eso, pero esto lo sé porque he pasado muchos años y muchas Nos vemos, Carpinchín, cuídate. Pero horas mira, estudiando. Se requiere esto. más que eso, pero esto lo Pero mira, tiene las obras completas de Nietzsche. sé porque he pasado muchos años y muchas horas estudiando estas disciplinas, y sé lo complicado que realmente es alcanzar un nivel mínimamente decente en ambas. Por eso, pese a que se publican miles de libros al año e internet está lleno de dibujos de un montón de gente, al final no todos pueden ser Margaret Atwood o Kim Jung-gi. Sin embargo, acá ya entraría en otra vez. No sé hasta qué punto Margaret Atwood es buena escritora. No lo he leído, así que tampoco voy a decir mucho, pero lo único que se le conoce así relevante es el cuento de la campesina, de la sirvienta. Y es la diferencia entre el talento y el genio. Y mi conclusión es que todos podemos ser talentosos en algo si invertimos el suficiente tiempo, disciplina, estudio y práctica consciente, pero solo unos pocos conseguirán alcanzar el estatus de genio. Es que yo no tengo ni puta idea de Nietzsche, pero con lo poquito que supe de su biografía y de cómo se contrasta con su filosofía, me doy cuenta de que ese señor estaba equivocado. Se estaba proyectando o estaba alucinando en el papel. Hola, Kraven, ¿cómo estamos, bebé?
genio. Pero la cuestión aquí es, ¿realmente queremos ser unos genios en nuestras respectivas disciplinas? Yo al menos no. Por supuesto, aspiro a seguir mejorando en la acuarela y la escritura, que es lo que me apasiona. Alcanzar un nivel en el que pueda sentirme orgullosa del trabajo duro que he invertido es mi motivación para seguir dedicándole horas y horas a estas dos actividades. Pero tampoco soy tan arrogante como para creer que seré una genia en ellas. Lo cierto es que actualmente soy bastante mediocre en ambas, pero ser consciente de eso no me impide seguir trabajando duro, ya que me puede más la pasión que el ego y el orgullo. Y puedo decir entonces con seguridad que Bueno, qué bueno que tengas esas ambiciones. Yo también, bueno, no sé si decirles a esas ambiciones. Con que mis libros se lean, eso creo que es suficiente. Sí, yo también creía que solo dibujaba. Creo que yo lo leí, pero era una cuestión ahí medio rara de entender. para ser talentoso en algo se requiere más que un don divino o ciertas capacidades innatas gracias a la genética. Todos tenemos la capacidad de lograr ser muy hábiles y talentosos en algo que nos interese, pero no todos lo lograrán debido a una serie numerosa de factores que voy a profundizar en este video. Ni hablemos ya de llegar a alcanzar el nivel de genio. Tomemos el caso de Amadeus Mozart, ese archiconocido e indiscutido prodigio de la música. A los 6 años, él ya componía y asombraba a las cortes europeas, además de tener un oído musical sobresaliente. Pero gracias a estudios recientes, se ha comprobado que su caso no fue ningún milagro, ni siquiera había un componente genético relevante. Michael Jackson tuvo 5 hermanos músicos, pero él fue el que destacó de todos ellos, porque tenía el ambiente propicio para ello. Lo que pasó con Mozart fueron dos cosas: plasticidad cerebral y entorno perfecto. Para empezar, su padre, Leopold Mozart, era un experimentado profesor de música que empezó a entrenar a Amadeus prácticamente desde la cuna, por encima de su propia hermana, a quien también entregó educación musical, pero no con tantas ganas como si lo hizo con el pequeño Mozart. De hecho, se ha estimado que Mozart acumuló 3.500 horas de práctica musical antes de cumplir 6 años, guiado rigurosamente por su padre. Además, creció como Michael Jackson. Pero a mí me parece más remarcable lo que hizo Beethoven al final de su vida, que componía estando sordo. Que ponía la boca agarraba un lápiz con la boca y con eso tocaba la tapa del piano para escuchar las vibraciones. Eso sí es genialidad. Y claro, con su conocimiento teórico y todo eso. Rodeado de instrumentos, partituras y giras musicales, por lo que los estímulos sonoros en su ambiente eran constantes. Estos estímulos en la infancia son muy relevantes. Estudios en neurociencia han comprobado que nuestros cerebros son plásticos. Esto quiere decir que son capaces de cambiar con la experiencia recibida. Cuando aprendemos, escuchamos o practicamos ciertas actividades, el cerebro se reestructura, creando nuevas conexiones neuronales y fortaleciendo circuitos. Es decir, que el talento se construye biológicamente mediante esa plasticidad cerebral, más que por herencias genéticas. Por eso, si quieres que una persona sea políglota, por ejemplo, lo ideal sería empezar a exponerlo a estudios en diversos idiomas antes de que tenga 6 años. Esto se debe a que dicha plasticidad está en su mejor punto en las edades tempranas, antes de los 6 o 7 años. Así que tienes que traumatizar al niño, acuérdate. Si quieres un niño genio, traumatízalo de niño. Ponlo a hacer cositas de niño hasta que no pueda más. Se ha comprobado que la exposición a ciertas disciplinas y actividades en esos primeros años moldea el cerebro de una forma radical, ya que este absorbe todos estos estímulos como una poderosa esponja, desarrollando estas conexiones neuronales y motrices que luego generan eso que nosotros llamamos talento. Y esto explica por qué muchos de estos... Exactamente como los chinos, que los chinos estudian como unos dementes y les ponen en actividades como unos desgraciados para que sean unos genios en todo. Por eso es que los chinos siempre ganan. Talentos se manifiestan Oye, pero mira, el bebé está fuerte. a edades tan tempranas, que muchos interpretamos como genio. No es que aparezcan de forma espontánea, sino que los cerebros de esos infantes absorbieron entrenamientos y estímulos cuando eran muy pequeñitos, lo que beneficia esta plasticidad cerebral. Mozart no habría nacido con un oído absoluto, sino que nació en el entorno perfecto para desarrollarlo. Y esto, sumado a que le apasionaba la música, creó las condiciones perfectas para que él pudiera manifestar todo su potencial. Es decir,
creció en el entorno ideal, pero eso no quita que no trabajara duro para llegar a ser el gran músico que finalmente fue. Si Mozart hubiera nacido en una familia campesina sin acceso a instrumentos ni educación formal, ese talento jamás se habría manifestado y no tendríamos ahora la Sinfonía 40 en G menor ni el Lacrimosa. Su genio, por supuesto, implicó una extraordinaria capacidad, pero gracias a crecer en un entorno que moldeó su plasticidad cerebral. Y esto ha pasado con otros genios como Picasso, por ejemplo. Pablo... Desde niño el tipo agarraba y se iba a los museos a dibujar y copiaba los cuadros más épicos ¿cómo se llama? Del Escorial, no, del Prado. Los copiaba y les quedaban idénticos desde niño. El tipo era un genio por eso. Por eso es que luego de viejo se pudo dedicar a hacer dibujos pochos. Picasso tuvo una formación intensiva en pintura desde muy pequeñito. Su papá era profesor de arte y desde que tenía 6 años, este ya lo estaba entrenando para ser un gran artista. Y al igual que pasó con Mozart, Picasso además mostró tempranamente un interés en esta disciplina. Le gustaba, lo cual refuerza la plasticidad cerebral. A los 13 años, él ya había pasado por años de práctica intensa bajo la tutela paterna y en academias de arte. Tenemos acá otro genio artístico que vino acompañado de un ambiente perfecto, lleno de estímulos. Pero eso no es excluyente. Quiero decir, Mark Twain no terminó la escuela y terminó siendo el escritor más importante de la literatura americana, el fundador de la literatura americana. ¿Cómo que se llama? Charles Dickens, 3/4 de lo mismo. Él trabajaba en una fábrica de betún cuando era niño y aún así pudo ser el escritor más importante de habla inglesa de la época victoriana. Para su cerebro. ¿Por qué creen que países como China o Japón han logrado alcanzar un desarrollo tan alto en lo económico, lo artístico, lo científico y lo deportivo? Porque se dieron cuenta de que es en la infancia temprana cuando más se beneficia el cerebro de una educación intensiva. De ahí que veamos a estos pobres chiquitos sufriendo duros entrenamientos físicos para convertirlos en prodigios de la gimnasia, o que tantos niños reciban una educación... No, pero eso es más en China que en Japón. Tan estricta en matemáticas. Estos países son exportadores de genios por una razón, y no es precisamente la genética, aunque muchos tienden a creer que sí. Es más un componente social y estructural que genético. De hecho, pensemos en un famoso experimento educativo. Es de las hermanas húngaras Polgar. Su padre, que era pedagogo, estaba convencido de que los genios no nacen, se hacen, y decidió probar su teoría experimentando con sus propias hijas. Este hombre diseñó un plan. Iba a educarlas a las 3 en casa, enfocándose en el ajedrez desde sus primeros años de vida. Sus métodos eran intensivos y muy estructurados, con un abundante material que incluía entrenamiento diario, motivación lúdica y refuerzo positivo. El resultado, sus 3 hijas, Susan, Sofía y Judith Polgar, se convirtieron en jugadoras de ajedrez de élite mundial, rompiendo récords. De hecho, Judith llegó a ser la gran maestra femenina más joven de la historia y compitió de forma bastante exitosa con los mejores jugadores hombres de la época. Bueno, como las Williams. Yo no he visto la película de Will Smith del papá de las Williams, pero básicamente me está contando lo mismo. Este hombre demostró así que cualquier niño sano, entrenado adecuadamente, puede alcanzar nivel de genialidad en un campo y que el talento en realidad es algo que se cultiva. Pero es que incluso hay estudios que demuestran que si bien la infancia temprana es el momento ideal, igualmente podemos desarrollar plasticidades cerebrales al crecer, incluso en la adultez. Quizá no nos convirtamos en genios como Mozart o las hermanas Polgar, pero sí consigamos ser muy talentosos en alguna disciplina. La exposición constante a determinados estímulos va a modificar la forma en cómo piensas y actúas. Hay una frase muy cierta que me gusta mucho y que dice: eres aquello a lo que le prestas atención. Y la neurociencia no deja de confirmarlo. Claro, por eso es que se nos pudre el cerebro viendo brain rot italiano y pasando demasiado tiempo en TikTok. Yo tengo que dejar mucho de eso. Yo tengo que dejar mucho del TikTok y mucho de esa mamahuevada. Ejemplo, yo misma me di cuenta de esto hace poco. Resulta que una amiga me preguntó cómo podía identificar tan fácilmente las ilustraciones hechas con IA, que ya no podía ver la diferencia entre algo hecho por un humano y una máquina. Todo esto surgió porque yo no paraba de decirle frustrada: ¿cómo no te das cuenta de las diferencias? Son muy obvias. Pero ella no las veía. Y entonces, tras informarme un poco, me di cuenta de que gracias a estudiar años teoría del color y composición visual, mi cerebro puede detectar patrones en imágenes. Aquello que yo Oye, ¿pero qué? ¿Esto qué tiene de malo de IA? Llamo aberración cromática, muy típica en las imágenes que generan las IA y no suelen estar en el arte que hacen los humanos.
Alguien que no se expone de forma constante a un entrenamiento. Pues yo no le veo lo malo. Claro, este es un poquito más lúgubre, pero está bien, ¿no? Sí, la perspectiva es medio pocha, sí. Artístico y visual, por supuesto que no verá la diferencia. Y eso que yo no nací en un entorno artístico, mis padres nunca estimularon mi creatividad. Yo dibujaba solo porque me gustaba, pero nunca fui a clases de artes, ni de niña ni de adulta. Ahora, no cabe duda de que indiscutiblemente hay componentes genéticos y biológicos que dan ventaja. Hay gente que nace con un oído y vista impresionante incluso, y esto se ve especialmente en áreas como el deporte. Vamos, que si eres más alto, es obvio que tienes más oportunidades de ser un genio en el básquetbol o el atletismo. Pero hay jugadores bajitos también. Por eso hombres y mujeres deben competir en categorías femeninas y masculinas en el deporte, porque en cuestiones biológicas somos diferentes. No puedes poner a una mujer a competir en boxeo o en natación contra un hombre en igualdad de condiciones, sería injusto y poco equitativo, ya que los hombres tienen más musculatura que una mujer, por lo que pueden llegar a hacerle bastante más daño que una mujer a ellos. Incluso su formación ósea es diferente al de nosotras. Pero la genética a veces igual ayuda a que ciertas mujeres u hombres tengan más ventaja que sus competidoras y competidores, ya sea porque son más altas o desarrollan más musculatura de forma natural. Sin embargo, esto tampoco forma el talento individual, no es determinante. Si dejáramos los talentos individuales solo en manos de la genética y no en manos de la disciplina, el entrenamiento y el esfuerzo personal, igualmente no hubiéramos tenido a Usain Bolt o a Simone Biles. El machismo me gusta, está bien pues. Punto para ella, punto para ella. Me estaba preocupando que fuera, no sé, otra cosa extraña, pero bueno, punto. Punto en el basadómetro. Nacen niños con una genética que los hará ser más altos o más ágiles que otros de su edad, pero eso no significa que puedan ir a correr los 100 metros planos o dar piruetas complejas en competiciones deportivas y sacar medallas sin recibir un entrenamiento previo. Siguen siendo personas que tuvieron que trabajar muy duro para llegar donde están. Nadie les regaló nada y sería injusto minusvalorar sus méritos solo por cuestiones innatas en cuanto a lo biológico. Acá tenemos que aplicar la metáfora del diamante. Un diamante no aparece en la superficie como una joya lista para engarzarse, sino que nace en las profundidades de la Tierra, bajo condiciones extremas de calor y presión. Son carbones sometidos durante millones de años a presiones colosales, reorganizándose lentamente hasta formar una estructura cristalina perfecta. Y su valor no está en su origen, pues el carbono es abundante, en todas partes podemos encontrar carbón, sino en su proceso de formación. De igual modo, el talento humano no es una joya que heredamos al nacer, sino un potencial latente. Somos carbonos que requieren de mucho tiempo, esfuerzo y contexto para cristalizar. La psicología ha descubierto que la mentalidad también influye en el desarrollo de los talentos individuales. En primer lugar, tenemos que sumar la motivación intrínseca y los intereses tempranos, que también influyen en cuánto practica alguien. Por ejemplo, un niño fascinado naturalmente por las matemáticas va a dedicar más tiempo a ello y desarrollará más sus habilidades. Pero Ciertamente. Entonces, si a ti te gusta escribir es porque en el proceso te han gustado las historias, te gusta leer y ese tipo de cosas. O porque te interesa el arte. O porque te gusta muchísimo la música y quieres hacer tu propia música. Entonces, claro, no es una afición que nace del vacío. ¿Cómo que el tiburón? Bueno, coño. Yo había escuchado eso, que hicieron ceviche de un tiburón extraño, pero era una especie nueva de tiburón. ¡Qué locura! por más que estimules a tu hijo con juegos matemáticos, si él no sostiene ese interés por cuenta propia a lo largo del tiempo, da igual si se le daba bien de forma natural, o si tuvo los mejores maestros o recibió la mejor formación matemática. No se convertirá en un matemático destacado si él pierde el interés o las estudia solo por acondicionamiento externo. La pasión influye mucho, pese a no ser determinante, pero sin duda es un ingrediente importantísimo. Y es acá cuando la mentalidad y la psicología entra. En su estudio Tenacidad Académica, la psicóloga Carol Dweck desarrolló una teoría que argumentó bajo dos conceptos: mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. En este estudio, ella pudo demostrar que los estudiantes con mentalidad de crecimiento solían superar a aquellos con mentalidad fija. Pero, ¿qué significan? En síntesis, la mentalidad fija es la creencia de que la inteligencia o la aptitud son cualidades estáticas, es decir, que uno nace listo para algo o no. Bueno. O sea, pensamiento zurdo. Porque ellos creen que el mundo está paralizado en la historia. No, la cuestión es dinámica.
¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está diciendo yo? No, ¿qué es eso? Que creen que la riqueza es estática y que solo se tiene que repartir, cuando en realidad la riqueza se crea, es dinámica, se debe producir y solo entonces se puede repartir. Las que la mentalidad de crecimiento postula que las capacidades pueden desarrollarse con el tiempo mediante esfuerzo, estrategia y la ayuda de otros. Ella se dio cuenta de que los estudiantes ¿Pero qué es eso? Pensamiento libertario, capitalista, emprendedor. ¡Bú! con mentalidad de crecimiento creían que podían mejorar, por lo que no veían el esfuerzo y el error como un fracaso o falta de talento, sino como parte del proceso hacia la excelencia. Y esto yo lo he visto. Conozco personas que tenían todos los medios, los recursos, el tiempo y los estímulos para ser excelentes en determinadas áreas, pero carecían de la mentalidad necesaria para sostener ese entrenamiento a lo largo del tiempo. Se rendían demasiado fácil o solían compararse tanto con otros que tiraban la toalla mucho antes de que su talento empezara a cristalizar de carbono a diamante. Y esta mentalidad también puede afectar a los que ya lograron ser talentosos. Si un pianista o pintor asume que su destreza es algo innato, probablemente practique menos o evite retos desafiantes por miedo al fracaso o por pura comodidad. Esto limitaría su progreso y lo sumiría en un estado de mediocridad. Ahora, hay que tener en cuenta si esto se trata de una decisión deliberada o no. Vamos, que hay personas que solo practican determinadas actividades por pura diversión, como pasatiempo, no pretenden ser unos maestros en ello. En este caso, se trataría de una mediocridad saludable, pues es una elección personal consciente. A muchos les gusta tocar el piano porque les relaja, porque les gusta, pero no pretenden dedicarse a ello de forma profesional. En mi caso, siempre me gustó cantar, hasta el día de hoy me gusta cantar, y de niña se me daba bastante bien. Incluso me metí a clases de coro, pero la verdad es que nunca me lo tomé en serio, pues no era mi pasión. Yo quería ser novelista y luego artista, actividades en las que era mucho peor, pero a las que dediqué bastante más tiempo, trabajo duro y esfuerzo. Ahora mi canto es menos que mediocre, pese a que me han dicho que si hubiera tomado clases y me lo hubiera tomado más en serio, podría haber sacado mucho potencial. Pero aunque eligiera conscientemente no explotar este potencial, de igual forma disfruto cantar en mi casa, por la pura dicha de hacerlo. Y está bien tener pasatiempos en los que seamos mediocres. No todo lo que hacemos debe tener por objeto alcanzar un grado de alta excelencia. No es necesario ser talentoso en algo para hacerlo y disfrutarlo. Al final, cada uno de nosotros... Ciertamente que no, pero es eso. Para ver, no excelencia. Porque uno siempre quiere mejorar en lo que hace. Lo que pasa es que no tiene la presión de la profesionalidad, de querer vivir de eso, de convertirlo en un oficio y de compartirlo con el mundo. Ahí la cosa es diferente. Tiene su propia forma de vivir. Sin embargo, si quieres dedicarte a algo de forma seria y lograr desarrollar ese talento, requerirás más que motivación y pasión. Acá es cuando la mentalidad va a influir mucho en tu proceso. Si tienes mentalidad fija, pensarás cosas como ojalá hubiera nacido para esto. La gente que tiende a justificar su mediocridad para menospreciar el talento de otros usando frases como no nací para X cosa, suelen ser personas de mentalidad conformista, negativa y con poca tolerancia a la frustración. Y esto es peligroso porque yo soy así para muchas cosas. Yo dejo un montón de cuestiones a la mitad siempre, pero estoy tratando de cambiar eso precisamente. Sesgos en las propias instituciones, en el propio sistema. Por ejemplo, en pedagogía. Pasa mucho en las escuelas que ciertos profesores tienden a preocuparse y enfocarse más en ciertos alumnos, a quienes perciben como talentosos, dejando de lado a otros que aparentemente no lo serían. Investigaciones recientes sugieren que en el mundo académico, creer fuertemente en el talento innato incluso puede llevar a sesgos en la evaluación de estudiantes. Un estudio señalaba la cara oscura de creer en el talento natural. Se tiende a asumir que algunos lo tienen y otros no, descuidando a estos últimos. Y esto es malísimo porque puedes perder potenciales profesionales y expertos en determinadas áreas solo porque no recibieron la suficiente atención. Otro ejemplo preocupante de este sesgo en cuanto a mentalidad fija es el efecto que tienen los estereotipos de género en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. Durante mucho tiempo se propagó el mito de que los varones son naturalmente mejores para las matemáticas y que eso es así. Matemáticas para chicas, ¿no? Lógica que las mujeres, lo cual es una generalización sin base biológica sólida. Y este mito ha desanimado a generaciones completas de niñas de perseguir carreras científicas. Samah Karaki, una Dile eso a Marie Curie. Dile eso a Marie Curie.
neurocientífica destacada, señala que el estereotipo de las mujeres como menos dotadas en ciencias ha influido en sus elecciones académicas, sin relación alguna con su aptitud real. Y muchos estudios descubren que a menudo las jóvenes no se proyectan en ciertas carreras simplemente porque desde el entorno se les transmitió, ya sea explícita o No lo quiero reconocer, pero está basado en lo que dice. Sí, las mujeres son menos proclives a la ciencia. Explícitamente que esas disciplinas requieren un genio masculino del que ellas carecen. Por eso es imprescindible introducir en todas las escuelas la noción de mentalidad de crecimiento, es decir, que todos pueden mejorar con práctica y retroalimentación. De ahí que en muchos países se esté obligando a las escuelas a incorporar modelos femeninos en sus planes de estudio. Yo cuando iba al colegio nunca me hablaban de científicas ni filósofas, a veces ni siquiera de escritoras. Casi todas. Sí, ¿verdad? En Chile no te van a contar de... ¿Verdad que sí? En Chile no te van a contar de... ¿Cómo que se llama la conchetumare esta? De la lesbiana. Oh, de Gabriela Mistral. Sí, ¿verdad? No te lo van a contar. ¿Verdad que sí? Y Marie Curie, que es la más importante del mundo. Una mujer que ganó 2 premios Nobel. Y bueno, hablar de filósofas. ¿Filósofas de quién? La loca esta del feminismo. No, gracias. Las lecturas reglamentarias eran de autores hombres. Esto obviamente es súper dañino para las niñas, ya que todos necesitamos modelos a seguir. Es algo que influye mucho en el descubrimiento de nuestras pasiones e inclinaciones personales. Y esto subraya cuánto importan las creencias. El talento florece donde se cree. No, pero eso es mentira, porque ya desde niña, desde chiquita, desde bebé, ya la niña quiere jugar con la muñeca, quiere jugar con el bebé, quiere jugar con la cocina. Ya es que esto es algo ciertamente innato. Esto es ciertamente innato, ese tipo de intereses. Niñas chiquitas que no han tenido tiempo de que le inculquen nada, quieren un bebé, quieren una muñeca, quieren un peluche para jugar para que su hijo, que quieren una cocina para hacer comidita y dársela al papá. Eso pasa y no es malo, no hay que estigmatizar este pensamiento. Como de la misma forma que los niños agarran, quiero un carro, quiero unos patines, una cuestión así para un muñeco, una cuestión para darse golpes, cosas así. Unas cuestiones, unas máquinas gigantescas de construcción, cosas así. Eso no es malo. Lo que es raro es que tratar de igualar a todas las personas en todos los ámbitos de la vida. La posibilidad de crecer. Este hallazgo no disminuye la existencia de diferencias iniciales, pero muestra que la motivación prolongada es un gran ecualizador. Por ejemplo, el famoso escritor japonés Haruki Murakami, el cual me gusta bastante, una vez dijo que él no tenía inicialmente ningún talento especial, solo soy un tipo corriente con una obsesiva dedicación. Y creo que bastante de nosotros nos podemos identificar con eso. Hay muchas... Bueno, Murakami tampoco es que me encante, así que sus palabras las tomo con... historias de éxito que respaldan esta noción de que la tenacidad vence a la chispa inicial cuando se trata de logros extraordinarios. Claro, es una cuestión más de inculcar en las personas la cultura del esfuerzo y del trabajo duro. No es tanto de que, ay, esto me gusta más que esto me interesa más que esto, esta es mi pasión, no tengo un referente, no tengo un ejemplo a seguir. ¿Entiendes? Eso es irrelevante. Más relevante es esto, la determinación, el esfuerzo, la creencia de que tú puedes mejorar en lo que te propongas. Eso yo lo creo que es más importante. Eso no es bueno depender de la motivación, ya que la motivación dura un rato. Lo importante es perseverar en algo incluso si no te dan ganas de hacerlo un día. Ahora, imagina si además de cultivar una mentalidad de crecimiento, creces en un entorno lleno de estímulo y apoyo. Ahí es cuando surgen muchos genios. La verdad es que es difícil separar qué es genético y qué es adquirido desde la cuna, porque incluso cuando... Aquí va a meter el comentario comunista, ya la vas a ver. El capital cultural, eso es comentario comunista, ya tú vas a ver. Cuando hablamos de edades tempranas, el entorno ya ha influido, y ese entorno temprano también influye en la mentalidad. Un bebé al que los padres le hablan y estimulan mucho tendrá, a los 3 años, conexiones neuronales del lenguaje más densas que otro con menos estimulación verbal. Y eso no es genético, sino experiencia. Y aquí es cuando entraría otro factor importante y se trata de la clase social, o lo que el psicólogo Pierre Bourdieu llamó capital cultural. Ay, Numi, ya te pusiste comunista, me van a decir. Pero es que el contexto... Comunumi, sí.
contexto sociocultural donde se cría y entrena a una persona es demasiado relevante. No podemos tapar el sol con un dedo. Un bebé que nazca en una familia con más recursos suele crecer mejor alimentado, lo que favorece la plasticidad de su cerebro. Y también tendrá mejor educación, por lo que recibirá más retroalimentación, lo que probablemente haga que desarrolle con más facilidad una mentalidad de crecimiento. Todo se conecta. El capital cultural se refiere a los conocimientos, los hábitos, los gustos y recursos educativos que una familia o entorno transmiten a un individuo y pueden darle ventajas en determinados campos. En términos de talento, significa que a menudo quien sobresale es quien ha tenido acceso a entrenamiento, estímulos y apoyo desde muy joven, cosas que no dependen del individuo únicamente. No, sino... eso sí es cierto. Diciendo tontería, eso obviamente que es cierto. Eso yo lo dije al principio, que no pretendas tú que un niño peruano que no sabe ni siquiera sumar 2 más 2 se convierta en un genio de la programación, evidentemente. El pobre es pobre porque quiere, Chiner, ciertamente. El pobre es pobre porque quiere. Pero no, porque sí y no, porque lo que es más clave es la cultura del trabajo, es el deseo de superación. No es tanto del capital cultural ni mamagüevadas, porque vivimos en el siglo XXI. Ya no dependemos tanto de que mi mamá no escuchaba Chopin, así que yo no sé nada de música clásica. Con un clic en YouTube tú puedes escuchar toda la música de Beethoven, de Mozart, de los grandes clásicos. Puedes piratear todos los libros, todos los juegos, todas las películas. Tú puedes saberlo todo, lo que sea y lo que se te antoje. Pero tienes que tener ese hambre de conocimiento. Entonces, y ese deseo de superación, obviamente. De su entorno. Y si vamos más allá, también dependerá mucho del país en Trabajar, hay que trabajar, mucho mañana trabajar. donde naces. Si naces en un país angloparlante, probablemente vas a tener más oportunidades de sobresalir en áreas como la literatura, el cine, la actuación o la música. El cine sí. El sistema educativo convencional también refleja desigualdades de contexto. Niños de familias con mayor capital cultural, por ejemplo, padres con educación superior, hogares con libros, facilidades para cursos extracurriculares. Mi mamá no tenía libros en mi casa. Nada. Solo tenía las revistas esas evangélicas, no de testigos de Jehová, las selecciones, y yo las puyaba con un palo. Yo fui el que llenó yo fui el que llenó mi casa de libros. Y cuando me fui de Venezuela, mi mamá agarró todo ese poco de libros y los tiró en una esquinita. Miren, aquí los tengo, los volví a llenar este mueble de libros. Entonces eso también, y yo los empecé a llenar ¿desde cuánto? Desde los 15 años, 15, 16, ni siquiera. Cuando empecé a ir a la universidad fue que empecé a comprar libros. Entonces no me vengas tampoco con esa verga. Porque yo todos los libros de Harry Potter me los leí piratas. Cuando pirata implicaba leértelos en un Word. Entonces no me vengas con eso tampoco. Suelen desarrollar más sus habilidades que niños con menos recursos, independientemente de su potencial innato. También influye mucho la actitud que tienen tus propios padres contigo. Si tus padres eran personas que te apoyaban, que te daban ánimos, que reforzaban tus aptitudes, versus padres que siempre te dijeron que eras un perdedor, que ibas a fracasar o que no te prestaban atención. Vamos, que esto realmente puede afectar mucho la personalidad y la mentalidad de una persona. Un estudio sociológico titulado La ilusión del mérito demostró una fuerte relación entre el capital cultural familiar y la percepción de talento y esfuerzo en la obtención de logros. En otras palabras, aquellos provenientes de entornos culturalmente ricos tienden a ser vistos y a verse a sí mismos como más talentosos y meritorios, cuando en realidad han contado con ventajas educativas importantes. De ahí que la meritocracia sea un mito. Bueno, pero hay una percepción. Es una percepción. No, yo me creo muy talentoso porque, bueno, esto y lo otro. Pero es una cuestión de autoestima, no es una cuestión fáctica. Mira, yo me iba al cyber a descargar One Piece, mira eso. A veces lo que identifica... Y también tenemos que tener en consideración de que estamos hablando con talento y con éxito y con genialidad dependiendo de cada contexto. Tú no vas a pretender que el modelo de éxito de una persona que venga de escasos de bajos recursos sea el mismo modelo de éxito que un multimillonario. Los hijos de Elon Musk, bueno, no sé qué presión tendrán los hijos de Elon Musk ahorita, pero un tipo millonario o un tipo talentoso que tenía una familia talentosa tiene que cumplir esos zapatos por lo menos, mientras que alguien que sale de abajo lo mínimo que necesita es ser clase media, lo máximo que puede aspirar. Por eso es que muchos de nuestros padres vivieron así.
proyectando sus sueños en los hijos, porque ellos no creían que eran capaces de llegar más lejos. Y también tomemos en consideración que sí, hay niños que se sienten talentosos, pero eso no quiere decir que lo sean. Porque no habrán historias de millonarios que caen en la ruina cuando heredan una empresa. No habrán casos de familias que caen en la más absoluta miseria porque quien hereda la empresa, el hijo, es un vago que no sabe hacer nada. Por eso es que nada dura. ¿Tú crees que los millonarios de ahorita son los millonarios de hace 100 años? No. Como talento en alguien, es en parte el reflejo de privilegios ocultos. Buena alimentación, salud, estimulación temprana, escuelas de calidad, por ejemplo, escuelas privadas, y tiempo libre para practicar. Por eso es tan importante para el progreso de nuestra sociedad que la pedagogía moderna busque democratizar el desarrollo del talento. Pero es que ya está todo democratizado, toda la información, todos los modelos de conducta, todo se sabe, todo se conoce y todo está en internet. Lo que sí debería hacer la escuela es enseñarle a los jóvenes a usar esas herramientas, a conducirlas de acuerdo a sus inclinaciones y a sus intereses. Cuando eso verdaderamente ocurra, ahí vamos a tener una democratización total, brindando oportunidades a más personas. También iniciativas como la educación musical pública o las escuelas deportivas municipales que acerquen el entrenamiento especializado a los chicos y que no necesariamente vengan de familias artísticas o familias de atletas. Es súper importante. Pero aquí es que claro, aquí también entra mucho de los padres, porque imagínate, si lo que tú quieres es tener un genio absoluto, tienes que empezar cuanto antes. Creo que el Colapinto empezó a conducir karting ya desde chiquito, desde niño, muy pequeñito. Como esta niña, mira esta mierda que está haciendo esta niña. Está haciendo unas acrobacias locas que yo no podría hacer ahorita. Con 30 años que me llevo. Entonces eso más que capital cultural, es el interés y el ahínco que le pongan los padres a este tipo de cosas. Si tu papá lo que está preocupado es pagar las cuentas y tomarte una cerveza los fines de semana, evidentemente la vas a ver puta para convertirte en un genio. Pero no por eso tienes que descartarlo. Quentin Tarantino es hijo de una mamá divorciada. Y lo único que hizo su mamá para incentivar su cultura fue acompañarlo a ver películas. Entonces tampoco están así. Entonces no podemos tampoco decir ese comentario tan a la ligera. Obviamente que los padres tienen un papel principal en este tipo de cosas. En detectar e incentivar los intereses del niño, eso sí. Y tener disciplina para hacer que esto fructifique, porque un niño es inconstante por naturaleza. Estuve 2 años en clases de cuarto y el último año no aprendí nada. Fui autodidacta, claro. Y además también está mucho de eso. Mucha gente puede ser autodidacta. Puede aprender música por su cuenta. Tampoco es que sea un drama aprender música por tu cuenta. Importante este tipo de cosas. Es lo mismo que te estoy diciendo, todo se sabe. Como los cursos estos que estaba ella promocionando, Skillshare. Todo se sabe, ahí están esas cuestiones. Lo haces por tu cuenta y ya. Acceso no existe, se malinterpreta pensando que el talento escasea cuando en realidad estaba latente en muchos, pero sin condiciones para florecer. Por otro lado, si centramos todo en la genética, esto liberaría a las instituciones de su responsabilidad social. Porque si se cree que solo importa la lotería biológica, ¿para qué invertir en educación entonces, no? Si atribuimos el éxito únicamente a talentos individuales innatos, las autoridades van a evadir la obligación de nivelar el campo de juego, lo que sigue creando desigualdades y por ende se sigue estancando el proceso económico y social de las naciones. Todo influye. Por eso para muchos... No, pero aquí tiene que ver... Bueno, si metemos capital cultural dentro de todo el capital, sí. Pero eso no se incentiva desde el gobierno. Eso se incentiva desde la gente. Muchos resulta más fácil decir que unos nacen genios, otros no. Y es que nadie desarrolla su talento en el vacío. Detrás de cada persona talentosa suele haber una historia de formación, mentoría o apoyo. De ahí que los casos en que alguien salió adelante solo por sí mismo, con pura perseverancia y mentalidad personal, son tan escasos y tienen el interés de la prensa, porque son excepciones. Oye, pero qué tontería estás diciendo tú aquí, muchacho. Un estudio demuestra que las personas con menos talento, pero con padres ricos, tienen menos posibilidades de graduarse
en la universidad que los más talentosos, pero de padres pobres, obviamente, pero no es por una cuestión de talento o no talento, es por una cuestión práctica. Si soy pobre, tengo que parar la olla, y si tengo que parar la olla, no puedo estudiar. Es que eso es así, pues. Pero que tiene que hacer un niño millonario, ir a la clase, estudiar y ya, ese es su trabajo, eso es todo. Pues tampoco es que se ponen demagógicos con algunas cosas, francamente. Sin embargo, los talentos no son excepcionales. Todos tenemos la capacidad de desarrollarlos, pero sí o sí tendremos que invertir tiempo, trabajo, rodearnos de ciertos estímulos, desarrollar una mentalidad de crecimiento, además de tener siempre en cuenta nuestro contexto cultural, familiar y educativo. A veces solo nos quedamos con el resultado final, solo vemos ese resultado final, la sinfonía, las medallas de oro o el cuadro tan espectacular, y lo atribuimos a la magia del genio, del niño dotado por las musas. Pero es que hacer eso es faltar el respeto a años de práctica, influencias, mentores, fracasos superados y recomienzos. El mito del talento borra el proceso de cada persona. Entonces, Numi, ¿una persona nace o se hace talentosa? Pues la respuesta es obvia. Puede ser ambas cosas, pero siempre es la segunda. Es algo que se construye con práctica, perseverancia y oportunidades. Nadie ha alcanzado la excelencia sin trabajo arduo. No existe el talento sin esfuerzo. Además, reconocer esto es súper esperanzador, súper democrático. Significa que no estamos totalmente limitados por nuestros dotes de nacimiento. Con la estrategia adecuada, muchos podemos alcanzar un nivel alto en campos que nos apasionan. Eso de categorizar a los demás en talentosos o torpes coarta el desarrollo o les hace creer a otros que por tener facilidad para algo no hace falta esforzarse. Por eso muchos prodigios infantiles se estancaron en la adultez por confiarse solo en su don y no cultivar hábitos de trabajo. Claro que eso, es cultura del trabajo. Todo es trabajo. Trabaja. Eso es un gran problema. Cada persona tendrá un camino único, pero saber que se puede influir en este camino mediante la práctica, la educación y la mentalidad es genial. El arte y la creatividad en particular se benefician muchísimo de esta mentalidad. Muchos más creadores podrán emerger si nutrimos su potencial talento en vez de asumir que se trata de una chispa misteriosa reservada a unos cuantos. A lo mejor no todos seremos unos genios, pero eso no importa. Y es que, como siempre digo, no necesitas ser un genio para ser un artista genial. Hasta pronto. El lema es: no necesitas de ser un experto para ser un gran artista. Pues no se sabe ni la referencia. Pues. El orden espontáneo. Viste que Adam Smith no se equivocaba. El orden espontáneo. Pero bueno, es eso.